los finales. O sea, son poco tiempo lo que tenemos para llegar a los exámenes finales y por lo tanto tenemos que avanzar lo más posible a efecto de que podamos tener que poder cumplir, ¿verdad? Para poder cumplir con los requisitos del curso. Entonces, espero que les haya ido bien. Y por cierto, pues ya saben ustedes que el viernes hay descanso. No hay clases a no ser de que ustedes se pongan de acuerdo con algún profesor, pero el viernes es 1 de mayo y el viernes 1 de mayo es Día Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, así es como va a estar precisamente manejándose esto. Nosotros, como les dije yo, pues tenemos que continuar con la clase y continuar en donde prácticamente nos quedamos puesto que ustedes avanzaron en el trabajo, ¿verdad? Y obviamente, pues ustedes llegaron precisamente y tenemos nosotros el 348, porque el 347E, pues ustedes fueron los que lo analizaron, ¿verdad? La Nacional del Ambiente y todos los demás. Entonces, en este caso, pues nosotros, como les dije ya, tenemos que ver artículo 348, que se refiere a la quiebra fraudulenta. Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar precisamente, ¿verdad? Entonces, no tenemos más que hacer otra cosa. Bueno, entonces, por favor, dirijámonos al 348. Al 348 se refiere a la quiebra e insolvencia punibles. Esto estamos dentro de delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. En esto estamos hablando de delitos que atentan de alguna manera, ¿verdad? Delitos que atentan en contra de la economía de la nacional. Eso es lo que tenemos precisamente como referencia en este artículo. Este artículo es bastante especial, ya ustedes verán y sabrán por qué, a la manera que empecemos a explicarlo en cuanto a la quiebra. Y obviamente, como siempre, pues nosotros tratamos de establecer y saber de qué es lo que estamos hablando para poder entender bien el delito que tenemos que analizar. Estamos hablando de quiebra e insolvencia punibles. Obviamente, así comercialmente, ¿qué consideran o qué saben ustedes de qué es una quiebra? Ya más de alguna vez, ustedes ya han oído de la palabra la quiebra, y entonces nada más queremos asegurarnos que esté dentro del ámbito de todos los que ustedes conocen. ¿Qué entienden por una quiebra? Cuando lo que se genera no puede cubrir las deudas y las deudas sobrepasan lo que genera ya sea el comerciante o la empresa. Exactamente, ¿verdad? Estar exactamente fuera de los límites, ¿verdad? Que efectivamente la quiebra pues también se considera una incapacidad de pago. Una incapacidad de pago, porque puede suceder por una serie de problemas, ¿verdad? Que pueden estar ajenos a la voluntad del comerciante, que puede darse la quiebra. Pero en algunos casos, pues esta quiebra es precisamente provocada por posiblemente los administradores o por los socios, es provocada de tal manera que hay personas que están involucradas o personas que han aportado o han invertido en esta empresa y que esperan utilidades y ganancias de acuerdo a lo que se maneja esa empresa.
pero resulta que de repente por algunas malas circunstancias esto se cae en una incapacidad de pago en el que no se pueden cumplir o pagar las obligaciones de carácter comercial, o sea que no se puede cubrir con los productos que se están obteniendo para vender, o puede ser también de que no se puedan cumplir con el pago de los servicios. Es decir, hay casos en que las empresas se quiebran y obviamente tampoco tienen la capacidad económica para pagarle a sus trabajadores. E incluso no tienen esa capacidad para indemnizarlos por los servicios prestados. ¿Por qué? Porque esa insolvencia, esa incapacidad de pago, obviamente no los permite hacerlo. Entonces, como les digo, esta es bastante especial, este delito. Entonces, y que necesitamos leerlo bien para poder comprenderlo y dar algunas explicaciones, ¿verdad? Necesarias que deben darse, ¿verdad? Respecto a este delito. Entonces, voy a rogar, como siempre lo hemos hecho, de que alguien de ustedes, por favor, lea el artículo 348. Siempre así, tranquilos, despacio. Entonces, ¿quién podrá leer ese, licenciada Londi? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría ser Kimberly Jimena Palma Estrada? Y claro, licenciada. Por favor. ¿Qué artículo, perdón? ¿300 qué? 48, por favor. 48. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, corporativa de ahorros, entidades... Cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o se hubieran cooperado en planificación o ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta, en caso de fuga o evasión, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena. O sea, no puede aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva, ni concedérsela por ninguna causa al sentenciado a prisión por este delito, rebaja de la pena. Como ven, los delitos o las penas son bastante duras, bastante graves. Al responsable de la quiebra, pues obviamente tenemos ahí que son de 12 a 10 años, pero las personas responsables, ¿verdad? Las personas responsables, o sea que si son alguna persona, un administrador de que se refiere el segundo párrafo de estas entidades, pues ya ven que la pena es de 20 a 30 años de prisión, porque precisamente esa falta o incapacidad de pago que ha sido provocada o pudo haber o debió haber sido provocada para que constituya delito, pues obviamente afecta la economía. Porque ya les dije, no puede pagar a sus proveedores, aquellos que le han llevado, pues sí, mercancía para poder ser negociada o productos que deben ser negociados, así como tampoco puede pagárselas a aquellas que prestan sus servicios personales al comercio o a esta empresa. Entonces, obviamente, pues eso es lo que aquí se está tratando de establecer. Y en primer lugar, en el primer párrafo, como ven ustedes, ¿verdad? Al momento que lo analicemos,
podemos ver que efectivamente hay alguien que está plenamente identificado y de entrada dice el comerciante, ¿verdad? Aquellas personas que están inscritas en el registro mercantil y tengan esa calidad de comerciante. En cambio, a los otros que son trabajadores de la empresa, porque ya ven ustedes que hablan de directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables y que esos son los que más gravemente tienen, porque son obviamente las personas que de alguna manera sí participaron directamente en esto. Entonces, hay algo que tiene que explicarse y que tiene que ver precisamente con el derecho civil. Esto es una situación o la quiebra usualmente se ventila a través de los procedimientos civiles. El Código Procesal Civil establece que hay un proceso especial cuando se caiga en quiebra, cuando la persona se le esté cobrando y efectivamente al hacerle los cobros, ya sea por préstamos, deudas o por servicios o por mercancías que no han sido canceladas, tiene que acudir principalmente a un juzgado de lo civil, ¿verdad? A un juzgado, ¿verdad? Civil, precisamente, a un juzgado civil para efectuar precisamente ese cobro. Pero resulta que al analizar esto, la persona lo que alega es incapacidad de pago. Alega que precisamente que no tiene capacidad para poder cubrir las obligaciones que de una manera ha adquirido y por lo tanto justifica o de alguna manera razona y dice, mire, fíjese que lo que pasa es que la empresa está en quiebra. Y obviamente el que afirma algo tiene que probarlo y obviamente proporcionará al juez los documentos donde efectivamente pueda demostrar que no tiene esa capacidad de pago porque está en quiebra. Entonces, eso es lo que alega para justificar esa incapacidad de pago, que no tiene cómo pagar el compromiso porque la empresa quebró. Quebró y no tiene esto. Pero de alguna manera, al analizar los documentos, al hacer las auditorías respectivas, se dan cuenta de que no todo es así, como quien dice, legal. De alguna manera prueban de que esa quiebra de alguna manera fue provocada. Entonces, es el juez de lo civil que de alguna manera tiene que poner en conocimiento precisamente del Ministerio Público, de un juzgado, precisamente que se haga una investigación por una posible quiebra fraudulenta. El hecho que sea un juez de lo civil que tenga que poner en aviso y que el procedimiento inicie en un juzgado, ¿verdad? De materia civil, ¿qué es lo que hace o qué caracteriza, obviamente, de acuerdo a los análisis que nosotros hacemos, qué va a caracterizar a este delito de acuerdo a los análisis que nosotros hacemos? Lo vamos a identificar o qué elemento vamos a encontrar ahí. José Alejandro ya se sonríe como quien dice, eso ya lo sé. El COP. El COP, sí. Condición objetiva de punibilidad, exactamente. Exactamente. Este es uno de los delitos que tiene esa característica, condición objetiva de punibilidad, porque es al final el juez, de alguna manera, que va a ver los indicios o pudo ver o pudo observar dentro de la documentación, dentro de las auditorías, que realmente hubo algún mal manejo y que por lo tanto esa quiebra no es realmente honesta, que hubo o esta quiebra obviamente fue fraudulenta, que fue provocada precisamente, porque eso de alguna manera hizo que las personas se beneficiaran de ese delito, obviamente, ¿verdad? Se beneficiara de ese hecho y obviamente les va a quedar más plata, al decir que no tienen esa capacidad de pago. Pero ahí van a ver precisamente los casos
en que pudo haberse sucedido, y obviamente al analizarlo y se practiquen las auditorías correspondientes, pues obviamente la persona va a ser declarada en su momento, si es que se aportan los documentos y efectivamente se concluye que esta quiebra no es realmente una quiebra comercial, como puede sucederle a muchos negocios, sino que fue una quiebra que fue provocada ya sea por los administradores o los mismos socios, ¿verdad? O los mismos socios fueron los que efectivamente provocaron esto para quedarse con todo el dinero que efectivamente tenía, ¿verdad? Tenía que hacer esto, ¿verdad? Para que tengamos una mejor idea, vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos a leer un artículo que de alguna manera les puede dar una idea de todo lo que pudo haber pasado o pudo haber hecho. Hay otras cosas, ¿no? Obviamente, que pudo haber sido provocadas, pero con esto, pues nosotros podríamos entender qué fue lo que pasó. Por ejemplo, cuando miramos el artículo 351, que se refiere a la complicidad, y dice, serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaran cualquiera de esos actos siguientes. Entonces, en esos actos, que son algunos pocos que hay, voy a darles a ustedes una imagen o una idea de qué pudo haber sucedido en una quiebra fraudulenta. Entonces, por favor, así también solicitamos, licenciada Londi, que alguien nos lea el 351. Ahorita Walter Daniel Godínez Martín, por favor. Walter Daniel Godínez Martín. Martín o Martínez. No está en clase. ¿Me podría apoyar Paola Lázaro, por favor? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 351, complicidad. Serán penados como cómplices del delito de esta quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Número 1, confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. Número 2, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes. Número 3, ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Número 4, verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. Como le digo, eso estamos viendo que efectivamente eso es lo que están haciendo, ¿no? Ocultando bienes, estableciendo que hubo créditos que ya no pueden pagar, aumentando los precios que realmente tienen que pagar por la mercancía que tienen que realizar, o ocultar realmente los bienes que efectivamente tiene la empresa. En eso precisamente, de alguna manera, también tenemos otro delito que está ahí en el 352, que se refiere al alzamiento de bienes. Entonces, de por sí, cuando nosotros decimos alzamiento, a veces nos trae un poco de problema entender qué quiere decir alzamiento, porque automáticamente cuando decimos alzado o alzamiento, ¿qué es lo que se les viene a la mente como definición, verdad? Cuando dicen alzado o un alzamiento, ¿qué es lo que a ustedes se les viene en mente? Así, muy natural, que nos pasa a todos cuando todavía no conocimos eso. ¿Qué es lo que decís? Es como ocultar o guardar. Claro, exactamente. Lo que pasa es que pues ya ninguno utiliza mucho esa palabra, porque usualmente antes así los papás o los abuelos decían, preguntaban, ¿y dónde tenés estos documentos? ¿O dónde está tal cosa? Ahí lo tengo alzado.
Eso era lo que decían usualmente, ¿verdad? Ahí lo tengo alzado. Entonces era una palabra muy común, muy castiza, muy española, porque también así es como se está en el diccionario de Real Academia Española. Pero de alguna manera, con el tiempo, pues esa palabra ya no se utilizó. Empezamos a ver, ahí lo tengo escondido, o lo tengo guardado, ¿verdad? Ahí lo tengo oculto, ¿verdad? Por ahí lo tengo escondidito, ¿verdad? Pero ya no se utilizó la palabra alzado, de tal manera que así como en su generación, ya no conocen realmente muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es realmente alzar? Y es obviamente ocultar, esconder o guardar. Eso es lo que quiere decir precisamente alzar. Y que de alguna manera también puede ser que estas personas hayan alzado sus bienes, los hayan ocultado, porque vimos que en de complicidad, cuando se leyó el numeral 2, dice haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción, ¿verdad? U ocultación de sus bienes. Y obviamente así de entrada, cuando dicen alzamiento, no creo que muchos de ustedes entendieron a qué se referían ese alzamiento, ¿verdad? Que es natural, no se sientan mal ni nada, ¿no? Pero como le digo, ese es el tema que nosotros en la ley pues tenemos que conocerla bien y tenemos que comprender claramente cada concepto que está contenido en el artículo, de tal manera que nosotros podamos entender precisamente qué es lo que se está refiriendo, y si entendemos bien el artículo, pues lo podemos utilizar, que eso es lo que queremos, pues. Entonces, miremos también ese 352 para que tengamos una vista global de que efectivamente ha sucedido. El 352, por favor, licenciada Alondra. Gloria Marina Salvador Velázquez, por favor. Gloria Marina Salvador Velázquez. Buenas tardes, licenciada. Ahorita 362. Sí. Sí, disculpe. No, 352. No 352. estaba con su código, no estaba prestando atención en clase, ¿verdad? Disculpe, es que tuve problemas. Sí. Vaya, pues. 352. Sí. Alzamiento de bienes. Quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzará con sus bienes, los enajenaré, grabaré o ocultaré. Por favor, lea bien, ahí no hay tildes. Sí, disculpe, es que... Empecemos a leer nuevamente, por favor. No. Quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzaré con sus bienes. Alzare, no tiene tilde. Sí. Con sus bienes los enajenare, grabare, ocultare, simulare créditos enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se les sancionará además con inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Bueno, entonces he pedido que se leyera este artículo porque de alguna manera también nos da la idea de que están diciendo no tengo capacidad de pago, no puedo pagar mis obligaciones, no puedo pagar mis deudas, porque de alguna manera la empresa ha caído en estado de quiebra. Pero resulta que esto fue provocada porque de alguna manera también está ocultando los bienes que efectivamente tiene. Cuando se inicia el proceso en materia civil, se nombra un administrador especial, es nombrado por el juez para que efectivamente presente este administrador de la quiebra y empiece a revisar las cuentas, lleve también utilice auditores o contadores para que revisen los libros contables y ver qué efectivamente pasó en esto. Esto, como le digo, lo hacen con un administrador que precisamente tiene que auditar y confirmar y comprobar de que efectivamente es una situación de quiebra que no fue provocada para que no haya este delito. Pero si las mismas auditorías, los mismos administradores que van precisamente de la quiebra, van a analizar y ven esto,
pues obviamente informan al juez de que esa no es una quiebra normal, sino que de alguna manera ha sido provocada. Y de alguna manera puede ser de que él de una vez pueda señalar quiénes pudieron haber sido responsables de esto. Entonces, con esta información, el juez precisamente avisa al Ministerio Público o certifica lo conducente al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Porque, como les digo, ya es un problema que atenta contra la economía nacional, porque hay personas, muchas que pudieron haber invertido, personas que pudieron haber proporcionado bienes, o sea, productos que estaban dentro de lo que se comercializaba en ese lugar y efectivamente ellos no están recuperando absolutamente de ese dinero. Y si es una sociedad o una entidad como esta, pues obviamente siempre hay inversionistas y los inversionistas están perdiendo su inversión. Lo que en algún momento dice, mira, voy a aportar 150,000 o 200,000 quetzales a esta empresa y que se le traduzca en acciones, resulta que esas acciones no las tiene para nada. ¿Por qué? Porque esas acciones les reditan a ellos un interés mensual o de acuerdo a las negociaciones, si es semestral, trimestral, donde les van acreditando precisamente las ganancias derivadas de esa inversión. Y resulta que se quedan sin la inversión, sin las ganancias. Entonces, esto es precisamente lo que pasa. Como le digo, eso entra dentro de también el tema o el área mercantil, de alguna manera. El área mercantil, que, como ya dijimos, el derecho penal está en todo. Chute que es el derecho penal. ¿Por qué? Porque los del derecho mercantil miran que efectivamente este el problema de la quiebra, que al final no resulta siendo propiamente un delito normal, sino un delito muy especial, le piden ayuda al derecho penal y se crea precisamente esta quiebra fraudulenta. Vamos a castigar a aquel que provoque una quiebra o dentro de lo que es el manejo de sus negocios, pues sí, haya provocado precisamente este daño. Uy, ahí tuve un problemita ahí conmigo. Ya apareció nuevamente. Seguramente alguien le dijo que no querían verme y me dijeron que me apagaran la cámara. Esta fue una pérdida de imagen fraudulenta, entonces alguien de ustedes la provocó. Bueno, no sé qué pudo haber pasado. Pues bien, entonces, efectivamente, eso es lo que debemos entrar. Por eso le digo, tenemos que entrar precisamente dentro de lo que es, en una primera entradita, a lo que es lo propiamente mercantil, lo que realmente es civil, porque los juzgados civiles son de carácter civil y mercantil. En lo mercantil se dilucida dentro de los tribunales civiles. Entonces, por eso es que se van a un juzgado civil y es el juzgado civil quien resulta determinando esto. Y entra, como le digo ya, dentro de lo que nosotros conocemos el derecho penal, o sea que esa primera parte. Ahí es donde miran ustedes que también el derecho penal tiene bastante importancia y sobre todo las personas que se dedican a este campo, porque se dedican al tema y manejan el tema mercantil. Resulta que los bufetes o los abogados civiles son los que, o mercantilistas, son los que me empiezan a manejar este tipo de negocios. Pero cuando esto se convierte en penal, tienen que acudir necesariamente a un abogado penalista para que los ayude a seguir con ese caso y los auxilie. Ahí es donde se necesita precisamente un penalista para que asuma estos casos. Y como le digo, antes en lo que era las universidades privadas, pues el penal no le daban mucha importancia, más le daban al área privada. Siempre había más de alguno, pero ahí era donde los de la San Carlos entrábamos porque nosotros sí nos dedicamos más al área pública que al área privada. Al área pública porque el área privada pues obviamente eso está en el ámbito o el conocimiento de otras personas precisamente y no necesariamente de nosotros. Entonces ahí es donde precisamente entra el tema de la quiebra fraudulenta, que de alguna manera, si se dan cuenta, este tipo penal es muy especial,
Si yo les pregunto en este momento, al hacer el análisis, que es el que van a hacer ustedes, que yo les digo, bueno, ¿cuál es el verbo rector o la acción? Veo así caritas, así como que dice... Del artículo 300, del 338. ¿Cuál? Del 348 está hablando usted. Sí, casualmente. Sí. Sería, o sea, el verbo rector sería haber sido declarado en quiebra, fraudulento. Bueno, para mí va, no sé. No sé qué dicen los demás. ¿Alguno tiene otra idea? Gracias por su colaboración, Paola. Estrella del Pilar. Sí, licenciado. Creo que solo sería declararse en quiebra, porque quien le va a dar la característica de ser fraudulenta va a ser el Tribunal Civil cuando descubra. Exactamente, exactamente. Quien haya sido declarado, dice la palabra que ahí dice Paola, ¿no? Es decir, el comerciante que haya sido declarado. O sea, esa declaración de que es una quiebra fraudulenta la hace el juez. Y al descubrir que hay elementos o indicios de que esa quiebra o esa incapacidad de pago que está alegando para el incumplimiento de sus obligaciones que iniciaron mercantiles o civiles, que él dice no tengo con qué pagar, y al decir con qué pagar, como el que afirma algo tiene que probarlo, pues presenta documentación o tiene que presentar documentación donde demuestre que no tiene con qué pagar, que no tiene cuentas, que no tiene bienes, que realmente le es imposible pagar esas obligaciones que ha adquirido la empresa. Eso es. Entonces, ahí volvemos a la misma, que es, ¿cuál sería el verbo rector? Porque esa es una declaración que se hace. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta. Esa declaración, como ya lo dijo muy bien la estimada por ahí, que entonces, ¿qué es el verbo rector o la acción? Tal vez ella da declaraciones falsas o falsea las declaraciones que está dando a la hora de manifestarse en quiebra. ¿Será? Lo ha pensado y lo ha meditado. Yo vi la expresión que usted utilizó, hasta esa es su característica de rascarse la barbilla, que es una de las formas que usted se manifiesta en que lo está meditando. Otros se ponen en la frente, se empieza a sobar, usted lo hace así, muy personal, no es crítica, sino que sí lo ha pensado detenidamente. No, pero en este caso tendría que decirle que no. Pues, como le digo, es una de esto se tiene que manejar precisamente en el tema de que quién, o sea, toda aquella persona, ya sea, ¿verdad? El comerciante o las personas que se describen ahí, porque ahí habla de administradores y toda la cuestión, ¿verdad? Que habla de todas esas personas, hayan provocado con sus acciones u omisiones la quiebra fraudulenta de una entidad comercial. O sea, no es así precisa, pero que de alguna manera hayan participado o hayan provocado la quiebra o la incapacidad de pago de una comercio, industria o de estas bolsas de valores o depósitos o cualquiera de las entidades que se describen en el segundo párrafo. En el primer párrafo que habla de comerciante, se habla de una entidad comercial así sencilla, sin mucho problema, ¿verdad? De una tienda, una barrotería, un almacén, se habla de esto, algo muy sencillo. Pero cuando ya llegamos al segundo párrafo, que estamos hablando de personas con unas inversiones mucho mayores, imagínense cuánto tiene un banco, porque estamos hablando de quiebra fraudulenta de un banco. Solo imagínense cuántas personas pueden tener su dinero depositado ahí
sus ahorros, sus depósitos monetarios, ¿verdad? ¿Cuántas personas pudieron haber sido? ¿Cuánto dinero es lo que manejaba precisamente una entidad bancaria? Y después vamos a una aseguradora o reaseguradora. Estamos hablando palabras mayores. No estamos hablando de simples comercios o simples tiendas, pues estamos hablando de, como quien dice, empresas mercantiles financieras, cuyo manejo de fondos son de millones de quetzales. Y habla financiera, almacén general de depósitos, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas. Si fueran de estas entidades, obviamente los responsables tendrían que ser, obviamente, los directores y los administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración. Entonces, estamos hablando de dos entidades distintas. Una es si la entidad quebrada es un negocio mercantil o si es una, obviamente, empresa o industria financiera, aseguradora o bancaria, cuyo manejo de fondos son de miles. Es como cuando quiebra un banco y que hubo casos de quiebra de bancos. No hace poco, ya hace algún tiempo, hubo un banco Quetzal, un banco centroamericano, que incluso los propietarios hicieron mal manejo de los fondos o malas inversiones, hicieron inversiones así muy supuestamente riesgosas en el extranjero, invirtieron y todo lo demás, y a veces sin autorización del Consejo de Administración, o fue el Consejo de Administración, que obviamente muchas de las personas que habían estado ahorrando en esas entidades perdieron su dinero. Y obviamente, como también está el Banco de Guatemala, que tiene la superintendencia de bancos, que de alguna manera también recibe fondos de estas entidades. ¿Por qué? Porque de cada depósito que se practique hay un fondo o un porcentaje que tiene que ir a lo que es la superintendencia de bancos, de manera que en caso de quiebra, pues obviamente el Banco de Guatemala asume la responsabilidad y con los fondos que de alguna manera les han enviado por cada depósito o por las cantidades que tiene, que se remite, entonces asumir ciertas obligaciones y ciertos compromisos. Lamentablemente no hay la capacidad total para poder cubrir todas esas deudas, todo eso. Entonces lo que hacen es dar nada más porcentajes de lo que pudieron intervenir. Entonces ahí son cosas mucho más serias, mucho más características. Y entonces eso es efectivamente un daño precisamente a la economía nacional, porque obviamente no van a ser 100, 200 personas, sino que muchas personas que de alguna manera han depositado sus fondos. Entonces tenemos que de alguna manera pensar que este delito, así como está regulando dos clases de entidades. Unas que son simplemente mercantiles, comerciantes, y otras que son financieras, bancarias, que son entidades mucho más grandes de esto. Entonces, realmente la acción es de aquellas personas que hayan provocado o colaborado con la quiebra fraudulenta, ¿verdad? De carácter mercantil o de carácter, como quien dice, financiero, bancarias, aseguradoras o financieras, ¿verdad? Porque también incluso tuvieron que involucrar a las cooperativas, porque después de hace algunos años ha habido un auge de cooperativas, pero increíbles, ¿verdad? Cooperativas de ahorro, cooperativas de esto, donde asumen también funciones que en algún momento pueden ser los bancos. No son bancos las cooperativas, pero las cooperativas pueden darles préstamos, les pueden dar créditos. Ustedes pueden depositar también en la cooperativa sus fondos. Entonces tiene las mismas funciones, pero no tiene el nivel de un banco. Son cooperativas de ahorro, ¿verdad? Incluso algunas cooperativas que ponen sus propias abarroterías, sus comercios y todo, y supuestamente vende a un precio mucho más favorable que un supermercado normal. Entonces,
Esto es precisamente lo que se trata. Como le digo, no es un delito sencillo, no es un delito que sea solo fácil leerlo y entenderlo. Hay que entender claramente a qué se nos estamos refiriendo. E incluso también, como ven ustedes, tenemos prisión de una pena de prisión y una inhabilitación especial, que obviamente tiene precisamente en los dos hechos, inhabilitación especial. ¿Qué es esa inhabilitación especial? ¿A qué se refiere? O sea, a la prohibición para participar en negocios de esta naturaleza. Están inhabilitados. No pueden porque precisamente han sido condenados. Y obviamente por el doble del tiempo de la condena. Pero miren ustedes la pena. Estamos hablando de 2 a 10 años del comerciante. Bueno, es una cuestión muy sencilla, no tan complicada, pero cuando estamos hablando de estas aseguradoras financieras y todo, estamos hablando de 20 a 30 años de prisión. Y obviamente ahí es donde precisamente se tiene precisamente que ver dentro de esto. Entonces, recordemos algo precisamente de lo que es la participación en el delito. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, lo que indica el artículo 38 del Código Penal, obviamente. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hace muchos años, cuando el derecho penal surgió y todo, y eso fue, como le digo, reformas que se hicieron precisamente, se hicieron posteriormente aquí en Guatemala, resulta que las personas jurídicas no eran penalmente responsables, solo las personas individuales. Eso, como digo, cambió una vez el criterio, pero esto tiene que ver precisamente con esta clase de delitos en que obviamente hay de alguna manera entidades o personas jurídicas involucradas. Entonces, por favor, alguien que lea el 38. Manuel Eduardo Acabal Hernández, por favor. Eso es bastante largo, así que así despacio vamos a tener que leerlos e ir entendiendo, porque eso ya lo leyeron ustedes, pero resulta que no lo... A ver. No está Manuel. Wilson Omar Lucas Gómez. Tampoco. Christopher se encuentra en línea. Después dicen por qué sacan bajas notas en el examen. ¿Qué tiene que ver el examen? Que no responden, solo se conectan, pero no reciben la clase. Sergio Antonio Sicán. Buenas tardes. Buenas 338 tardes. dijo, ¿verdad, Lick? No, 38. Regale una rebajita, por favor, de 300. ¿Fue el 38? Sí. Ahorita se lo... Ya lo están regañando también. Él le va a pegar. Ya me van a pegar. No me sabe. Ahorita se lo leo, permita. Sí. Responsabilidad penal de persona jurídica. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiere realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión
y las resultas le son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena. Se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente a moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de las personas jurídicas y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Pues miren ustedes, pues, prácticamente estamos hablando de que obviamente las personas jurídicas, obviamente, personas jurídicas tendrán como responsables de los delitos a los directores, tal y como ahí mismo el artículo precisamente de la quiebra fraudulenta indica a todas estas personas que son administradoras, esto, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, estas son las personas, como quien dice, las personas no jurídicas, ¿verdad? Las personas que son responsables en caso de que se trate de una persona jurídica. Entonces, por eso es que en este listado que ustedes miran, digo listado porque todos estos nombres son los que son de alguna manera responsables penalmente de las acciones. También en la quiebra culpable lo vemos, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver también, culpable, ¿verdad? Entonces, en el 349. Pero ahí ven ustedes que efectivamente que las personas jurídicas, dice, que también tienen responsabilidad penal. Y en el caso de la responsabilidad penal, tienen precisamente penas, obviamente, pecuniarias, ¿verdad? Y no tenga señalada pena, se impondrá una multa. Esa es una norma general o una disposición general que se aplica en todos los casos. En todo caso, si se descubre que fue parte de la empresa o de la entidad que efectivamente provocó la quiebra, porque no habían controles, entonces pueden ser multadas también con este dinero. Y estamos hablando en dólares. Y en el último párrafo, en la última oración que dice, en caso de reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica la otorga el registro mercantil cuando se inscribe una empresa. Le dan la calidad de una persona jurídica y obviamente ahí están inscritos las personas, no solo los socios, sí sus gerentes y las personas responsables. Entonces, cuando dice si hay reincidencia en los actos que ha provocado a las personas jurídicas, se ordena su cancelación definitiva. En este caso, estamos viendo que sí hay responsabilidad penal en las personas jurídicas. Cuando se modificó precisamente este concepto que era que las personas jurídicas no eran penalmente responsables, sino solamente las individuales que tuvieran a cargo o fueran responsables precisamente de estas entidades, eran los únicos que podían ser responsables. Pero ahora sí son responsables. Tienen una multa que la deben pagar con los fondos de la empresa y además, incluso hay una pena de muerte. Aunque José Alejandro se ríe así como quien dice, ¿dónde está la pena de muerte? Cuando se está cancelando definitivamente a la persona jurídica, ¿qué se lo está haciendo? Es equivalente a una pena de muerte de la persona jurídica. Se cancela su inscripción, se cancela su calidad de persona jurídica y la persona jurídica deja de existir. ¿Qué puede pasar o puede suceder, de acuerdo a lo que aquí está regulado en el 38, puede suceder en una quiebra fraudulenta? Si fue la empresa que de alguna manera fue decisión de la empresa solo reunirse a generar socios y a hacer plata, operar por unos cuantos años y después salir huyendo con toda la plata, entonces la persona jurídica o la entidad comercial o mercantil la desaparece el registro. Y obviamente también le impone la obligación de esas multas. Entonces,
Esto es lo que de alguna manera también tenemos que manejar precisamente en este tema. Entonces, como le digo, no es un tema sencillo ni que se dé en estos casos. Entonces, ahí tenemos algunos aspectos que son importantes. Ya sabemos que son COP, que hay COP incluso, ¿verdad? Que es que hay una agotamiento de una investigación previa por un juzgado civil, y es el juez civil que ordena precisamente la investigación por una posible quiebra fraudulenta. Entonces, así es como se inicia el proceso, ¿ya? Por eso es condición objetiva de punibilidad, para que pueda ser procesado o investigado e incluso llevar a una condena a esta entidad, pues obviamente tiene que ser el juez civil que haya detectado civilmente de que sí, la quiebra no fue normal y que de alguna manera el consejo de liquidación, porque hay como le digo, un administrador precisamente de la quiebra y hay un consejo que se va a trabajar con él de acuerdo a analizar, revisar las cuentas y todo, hacer auditorías para establecer si hubo o no hubo responsabilidad, ya sea de las personas, de los administradores, o ya era una política de la empresa caer en este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde precisamente opera el COP. Esos son los aspectos más importantes que precisamente podemos analizar y que ustedes en el análisis tienen que establecerlo. También tenemos en el 349 la quiebra culpable. ¿Qué entendemos por culpable? ¿Alguien que quiera decirlo por ahí? ¿Qué entendemos por una quiebra culpable? Que se dé por imprudencia a la hora de los manejos. Pues sí, manejar por imprudente, negligentemente, o no tenía ellos la capacidad para manejar precisamente una empresa de estas, ¿verdad? Que no fue provocada, no fue dolosa, como vimos en el anterior, que de alguna manera esa era la intención, sino que era culpable. Entonces, como le digo, leamos el 349, por favor. Licenciada Loti, que alguien lo lea. Por favor, Jacqueline. Andrea de León Rojas. 341. Otras formas de monopolio. Se considera también actos de monopolio contrarios. Disculpe, ¿qué artículo está leyendo? Disculpe, Jacqueline. 341. Ya ni siquiera dónde estábamos leyendo no estaba en clase, ¿verdad, Jacqueline? Sí, estoy escuchando, licenciado. No, porque está viendo Disculpe, el 341 y no estamos viendo nada de eso. Por Estamos eso le hablando volví de a preguntar. la insolvencia punibles y hablamos del 349. No estábamos hablando de 341, ni lo hemos mencionado. 349. Quiebra culpable. El comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidades mutualistas y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o ambas o de alguna o de los actos que lo provocaron,
serán sancionados con prisión de 10 a 20 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable en caso de fuga o evasión, ni considerarse por ninguna causa al sentenciado o prisión por ese delito rebaja de la pena. Bueno, entonces pensemos en esto, ¿verdad? Que efectivamente la quiebra culpable pues no dice mayor cosa también, solo lo único que cambia es la denominación y la pena que se le puede imponer. Lo que sí me había olvidado que decirles que como característica también, así muy especial de es que son delitos imprescriptibles. En ambos casos leímos precisamente, ¿verdad? Que no existe, ¿verdad? La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no le son aplicables en estos delitos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en este caso, que no procede. Y obviamente, como ven, son las mismas acciones, los mismos actos, solo que esta fue porque no sabían realmente a lo que se estaban metiendo o cometieron errores, que no fue el propósito hacer la quiebra, sino que quebraron precisamente porque no tenían, como quien dice, experiencia o no sabían cómo manejar una empresa de estas características. Eso fue lo que sucedió. Entonces, la quiebra culpable, ¿verdad? No se diferencia en mayor cosa, sino que el único hecho es que no es dolosa y obviamente las penas son distintas, aunque todo lo demás, de alguna manera, sea lo mismo, solo que es culpable. Fue hecho en forma culposa. Es un delito culposo. Entonces, en la otra, pues claramente sabemos que es dolosa y en este caso, esta es culposa. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a estos casos, pues. En el culposo igual tiene COP, que sería que la investigación demuestre y que ha sido decretado por el juez. Que el juez civil, sí, que ha sido decretado, señalado, porque la liquidadora, obviamente, el grupo, el administrador de la liquidador, haya descubierto que realmente hicieron malas inversiones, por ejemplo. Hicieron malas inversiones o pudieron haber sido engañados. Invirtieron donde no debían haber invertido, precisamente porque fueron muy imprudentes en el manejo de esos fondos, ¿verdad? Entonces, efectivamente esto. Entonces, en cambio, si la inversión lo hicieron de propósito, pues ahí obviamente tendrá que provocarla, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente esto. Entonces, eso es, como les digo, lo que diferencia. José Alejandro. Licenciado, una pregunta. ¿Estos delitos son de mera actividad o la quiebra, al ser declarada, hay resultado? A ver, ¿alguien que tenga una idea? Tal vez de mera actividad, porque existe la versión culposa y la dolosa, pero no hay tentativa. No, tentativa no hay, pero eso no maneja. Bueno, el culposo obviamente no entra tanto eso, ¿no? Pero ¿creen ustedes que es un delito de acción o de resultado? Yo pienso que es de resultado, porque si la persona buscara fraudulentamente que se le declara en quiebra, pero no lo consigue, entonces no se le va a castigar. Tiene que conseguir primero que lo declaren en quiebra para poder ser castigado. Entonces es de resultado. Sí, exactamente. De alguna manera, lo que quiere es tener una incapacidad de pago. Eso es lo que quiere tener, incapacidad de pago, alegar que no tiene con qué pagar, precisamente por la empresa, obviamente no tiene con qué pagar y efectivamente, entonces sí es de resultado, porque para que se pueda, que sea delito, tiene que haber una incapacidad de pago.
y liquidez Gracias. financiera y económica, ¿verdad? Entonces tiene que ser de resultado. Muy acertada lo que había dicho, lo que manifestó Oliver en ciertos puntos, ¿verdad? Porque había unos aspectos que no estábamos de acuerdo, pero efectivamente es de resultado. Porque si no hay quiebra, si no hay ninguno que esté reclamando que no le han pagado, no va a haber quiebra. Para que haya quiebra, tiene que haber incapacidad de pago. Tiene que haber que las acciones realizadas por estas personas puedan provocar, ¿verdad?, una quiebra. Y que obviamente en el número 1, en el doloso, esa quiebra fue provocada de propósito, a manera de que esa incapacidad de pago provocada fue buscada de propósito. Obviamente para quedarse con los fondos, pues, porque realmente sí tiene capacidad de pago, pero el dinero está escondido, porque simularon negocios, esto y todo lo demás que hayan puesto y no pudieron realmente pagar o cancelar este tipo de cosas. ¿Tiene la mano aún levantada, Oliver? Sí, es que tengo una duda también. A ver, cuénteme. Estaba revisando, por lo menos en este capítulo del Código Penal, y no lo encuentro, cuáles son los criterios para decir que una quiebra fue negligente. Hablo específicamente de los criterios, porque, por ejemplo, si Alejandro mañana fuera a poner una panadería, ¿va?, y pasó 2 años ahorrando y apostó por hacer pan yo qué sé, pan sin levadura, ¿va?, y nadie compra pan sin levadura, quiebra, ¿va?, luego le debe al banco y así, ¿va? ¿Cuál es el criterio allí para decir que fue negligente o no? Porque yo no creo que nadie en su sano juicio, a no ser que esté haciendo por quiebra fraudulenta, de propósito va a ser negligente con eso. O sea, ¿cuál es la línea entre quebrar porque no soy suficientemente bueno administrando y la línea entre ser negligente? No sé si me voy a entender, pero ¿cuál es el criterio para decir que fue culposo? Claro, obviamente cada caso será su individual, pero por ejemplo, ¿verdad?, para provocar esto y que haya sido negligente, fíjese que hay un artículo muy especial aquí, ¿verdad?, que nos puede dar una idea. No estaban buscando respuesta a lo que usted está manifestando, pero puede ver usted con esas acciones que si alguien actúa de esa manera, está actuando negligentemente. Me refiero al 354, que se titula Concursado no comerciante, ¿verdad? Y que ahí dice: el concursado no comerciante cuya insolvencia fuera el resultado en todo o en parte de alguno de los siguientes hechos. Mire usted: haber hecho gastos domésticos o personales excesivos descompensados con relación a su fortuna atendida a la circunstancia de su rango y familia. Entonces, en este primer nivel, digamos, haber hecho gastos, como dice, hicieron una fuerte inversión, ¿verdad? Ponerlo como el hecho de que vamos a dedicarnos a hacer pan. En este caso, pues no sería tanto el daño, porque eso se detecta fácilmente en una panadería. Tengo familia que se dedica a la panadería y por eso es que tengo una clara idea, una idea posiblemente clara en lo relativo a esto. Eso no lo provocaría. Que se comprara, por ejemplo, una panadería, se comprara equipo bastante grande y todo, que realmente no se necesitaba. Pero como no tiene la experiencia para hacer esto, está haciendo, como quien dice, gastos domésticos personales descompensados con relación a la fortuna. Está haciendo gastos descompensados con relación a la capacidad que se tiene, pensando de que el dinero de ahí sale, el dinero ahí lo vamos a lograr retornar. Vamos a poner esto, vamos a comprar este aparato, vamos a hacer esto, vamos a comprar un camión repartidor, así que no sé qué, para que vaya a dejar el pan y toda la cuestión. Y resulta que ninguno está comprando ese pan, porque posiblemente el lugar donde esté no es el adecuado o realmente no sea del gusto de las personas, ¿verdad? Entonces ahí podríamos tener precisamente, ¿verdad? Pues hemos en eso, ¿verdad? En el tercero, haber tenido pérdidas en apuestas, canteojas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.
Por eso le digo, haber hecho inversiones precisamente que eran muy excesivas como para que el negocio hubiera podido rendir. Y resulta que las personas que estaban poniendo este negocio no tenían la experiencia, porque eso es precisamente cuando con una persona, y esto es algo que les sirve también de ejemplo a ustedes, cuando uno se mete a un negocio es porque tiene experiencia en el manejo de ese negocio, pero se meten a un negocio y nunca han tenido esa experiencia, o posiblemente confiaron en alguien que aparentemente tenía eso y les dijo, no, compremos esto, van a ver que esto se va a vender, esto se va a producir, pongamos esto, pues. Y entonces hacen gastos excesivos, que fue por falta de experiencia o conocimiento del negocio al que se estaban metiendo. Si el negocio ustedes no lo conocen, nunca se han metido, no se metan a él. Ese es el principio que tienen. ¿Qué sabes de ese negocio? ¿Ya te has metido a ese negocio? No, pero dicen que tal y tal cosa. Mi amigo dice que es muy bueno, pues. ¿No? No sé, yo creo que más de alguno ha oído de alguien que ha hecho eso, pues, que se mete a un negocio y resulta perdiendo porque el negocio no le resultó. Porque no tenía la experiencia suficiente habiendo definitivamente hecho. Y obviamente haber enajenado con depreciación notable bienes cuyo precio estuviera dando. O sea, obviamente estuvieron enajenando sus bienes, hipotecaron la casa o hipotecaron esto para hacer el negocio. Pues resulta que no tenían la experiencia para manejarlo. Ahí es precisamente donde veríamos de alguna manera la demostración de que era culpable, porque se demuestra con las inversiones que hicieron, los gastos que hicieron para montar ese negocio que realmente no tenían esa capacidad. Y obviamente al llegar una persona, el liquidador, se da cuenta que realmente las personas, al entrevistarlos y todo, porque hay entrevistas y todo, se dan cuenta que realmente estas personas no sabían a lo que se estaban metiendo. Ahí es donde se determina precisamente esto. Es como también cuando alguien contrata a un abogado pensando que lo va a ayudar y resulta que este no tiene la suficiente experiencia como para poder haber asumido ese caso. Entonces ahí se da cuenta que la persona realmente contrató a una persona que no debería haber contratado para el manejo de su caso y obviamente se vio perdiendo ese caso. Entonces, por esa vía podría ser el hecho de probar no tanto, pues sí, la impericia más que todo, o la falta de capacidad del conocimiento suficiente para poder montar un negocio de esa naturaleza o haber hecho las inversiones que efectivamente teníamos, ¿verdad? Eso es donde yo precisamente ubicaría el delito culpable, sobre todo en este delito que es, como quien dice, la quiebra culposa, mi estimado Oliver. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí tenemos precisamente el tema. Pues de la responsabilidad personal, pues eso de alguna manera hace definitivamente relativo a lo que es la responsabilidad personal, hace relativo a lo que leímos en el artículo 38, que la responsabilidad penal se dice cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad, establecimiento fallido que hubiere cooperado la ejecución en alguno de los actos ilícitos que lo motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable según el caso. Entonces ahí volvemos a lo mismo, a que la responsabilidad penal de estas personas es personal. Ahí es donde las personas son las responsables. La persona jurídica por sí misma no puede asumir toda la responsabilidad penal, sino tiene que ser las personas que encargaron esto. Como consecuencia, obviamente habrán sanciones para las personas jurídicas también, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que tener bastante claro. Recuérdense que responsabilidad personal pues no es delito, la complicidad tampoco es delito, sino que simplemente está identificando por el tipo de delito aquellos que podrían ser cómplices de esos hechos. Entonces ahí tenemos precisamente los casos en que se convierte. En este caso que puedan ser responsables.
¿Mm? ¿Estamos claros? Contribuí a eso, a esta cuestión. En el caso de Edwin, Eduardo. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Así como aquí en los que dice que el administrador salga beneficiado, sería un agravante, ¿verdad? No, porque de alguna manera tiene que ser beneficiado por la quiebra. O sea, si es una quiebra fraudulenta, tienen que haber beneficiados. No solamente va a decir, no tengo la capacidad económica, pero de alguna manera recibieron algo a cambio. Aumentó su fortuna, por ejemplo, con estos malos negocios que se hicieron, quebró la empresa, pero yo salí ganando. Entonces, beneficios precisamente es lo que de alguna manera en una quiebra fraudulenta debe verse, que van a haber beneficios personales, ¿verdad? Por la participación precisamente de estas personas que de alguna manera hayan contribuido a la quiebra, estimado Edu. Entonces, digamos, aquí sería el sujeto activo, sería el comerciante y también se le agregaría el administrador que haya salido beneficiado. Exactamente, todos estos son sujetos activos. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, en el tema de alzamiento de bienes que leímos de alguna manera, vimos que podría haber sido que ellos escondieron sus bienes, pero también el delito de alzamiento de bienes se da también en forma individual, ¿verdad? Precisamente en el tema de alzamiento de bienes, esconder para decir no tengo con qué pagar, ¿verdad? Como no hay cárcel por deudas, entonces muchos hacen préstamos y todo y después es, mira, no tengo con qué pagar, no tengo bienes, no tengo nada, ¿verdad? Y resulta que sí tiene. Pero han habido casos en que los bienes los pone a nombre de la mamá, el hermano, el primo, para decir, no tengo plata. En casos que muy frecuentemente se miraban esto, eran los delitos, no en los delitos, sino en cuando se pide precisamente la fijación de una pensión alimenticia. Los esposos no quieren pagar tanto y ellos dicen, no tengo nada con qué pagar. Y resulta que todos los bienes los han supuestamente vendido, hipotecado y todo lo demás, y que por lo tanto ellos no tienen nada con qué asumir su obligación. José Alejandro se ríe bastante, como quien dice, ya he conocido de esos casos, he conocido de personas que lo han hecho. Sí, es muy frecuente precisamente, y sobre todo cuando hay divorcios, donde con amigos anteriormente se agencian, ¿verdad? Incluso en una oportunidad me estaban enseñando un TikTok de una persona que se quería divorciar de la otra, y la otra le quería quitar todos sus fondos, y dice, lo siento, pero todos sus bienes están a nombre de mi mamá. Entonces, así efectivamente se hace decir, yo no tengo con qué cubrir mis obligaciones, no tengo bienes, por lo tanto no puedo pagar realmente lo que me están pidiendo, ¿verdad? Que esto sería el equivalente a una quiebra en forma individual, no de una empresa, sino una quiebra personal. Pero lo que está haciendo es ocultando sus bienes para aparentar no tener y no pagar o no cumplir con sus obligaciones en el alzamiento de bienes. José Alejandro. Licenciado, disculpe. Entonces, entre ese delito y el de negación agravado, podría haber un concurso, ¿no? Sí, exactamente. De alguna manera podría haber un concurso. La negación agravada, porque la persona se está negando a pasar los alimentos alegando esto. Y para poder lograrlo, efectivamente, lo que hizo fue alzar o esconder los bienes que efectivamente tenía. Gracias, Lee. Ajá. El tema es que sí son delitos, como le digo, complicados. Aquí obviamente no hay COP, ¿verdad? Aquí ya no salimos de ese aspecto del COP y todo lo demás, ¿verdad? Y aquí la persona individual es el responsable porque es un delito cometido por una persona individual, ¿verdad? No haya empresas ni nada. El 353, por favor. Tal vez nos ayuda Díaz por hoy, por favor. Sí, licenciada.
Artículo 353. Quiebra de la sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales y a quienes la constituyeren se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Bueno, a la lectura de este artículo, ¿quién de ustedes que está por ahí presente me puede decir este artículo qué onda? ¿A qué se refiere? Está amplificando a los casos en los que se consideran quiebra, porque está diciendo que las que automáticamente, si se constituyó una sociedad irregularmente, cae en quiebra. Caen los artículos 349 y 348. Bueno, exactamente. ¿Y a quienes la constituyeron se aplicarán las sanciones establecidas? Sí. Lo que pasa es que una quiebra, una sociedad irregular es cuando no llenan todos los requisitos, que se constituye notarialmente una sociedad, pero el registro mercantil no la inscribe porque no llena todos los requisitos formales. Usualmente se presenta la escritura, se hacen toda la documentación y hacen una inscripción muchas veces o algunas veces provisional. Resulta que es provisional y el registro mercantil le fija algunos requisitos que se han omitido o le exige unas modificaciones a la constitución de la sociedad porque efectivamente no están todos los requisitos establecidos. Pero viene esta empresa irregularmente, ¿verdad?, constituida, que no ha llenado todos los requisitos para que sea reconocida en forma definitiva para la sociedad, que todavía no puede realmente meterse a líos. En este caso, como dice ahí, para los efectos de estos dispuestos se considera fraudulenta la quiebra en toda sociedad constituida sin los requisitos legales, y a quienes las constituyeron le aplicarán esto. Entonces, si no llena los requisitos la sociedad, se considera que la quiebra siempre es fraudulenta, porque esa sociedad se creó y se constituyó precisamente para nada más estafar. Entonces, automáticamente ya se considera que es una quiebra fraudulenta, ¿verdad? Que eso es lo que efectivamente está manifestando. ¿Y qué pena se le va a aplicar? José Fabián. Me surgió otra duda ahorita. Este es otro delito, ¿verdad? Simplemente cambia, porque en el otro necesitamos el COP, donde se haya demostrado, pero en este caso, si se da un supuesto donde hay una sociedad que está constituida irregularmente, sin llenar los requisitos, caería en aplicándolo sí, automáticamente dicen, es una quiebra fraudulenta toda vez que ni la sociedad misma estaba constituida legalmente o formalmente. Eso está diciendo, porque dice, ¿verdad? Para los efectos de lo dispuesto en este código, es una disposición, no es un delito en sí. Si acaso la sociedad fuera irregular, entonces es quiebra fraudulenta. ¿Y qué sucede con el COP de los otros acá? Porque en los otros lo tenía que declarar un juez. No, es lo mismo. Es lo mismo, porque cuando ya se presente la papelería y no tenga capacidad de pago y no pueda pagar, entonces el juez de lo mercantil va a decir, mire, tal y tal cosa, y cuando presenten los papeles, dice, mire, pero si esta sociedad es irregular. Al ver que es irregular, sin mayor averiguación, se lo envía al Ministerio Público, amparada precisamente en el 353. Eso es una sociedad irregular, por lo tanto, automáticamente, de acuerdo al 353, es una quiebra fraudulenta, y se lo envía al Ministerio Público a efecto de que inicie los trámites correspondientes para la imposición de la pena. Gracias, Lick. Sí, eso es lo que está pasando en este caso. ¿Verdad? Entonces, como le digo, esto no es sujeto a análisis, no es delito, sino que está hablando o diciendo de que en estos casos también se considera como una quiebra fraudulenta cuando la sociedad sea irregularmente constituida.
Eso es lo que está afirmando el código. Entonces, prácticamente, al ver eso, el juez lo remite de una vez. Exactamente en este caso. Bien, entonces son 42 y el otro artículo es un poco largo, que es el concursado no comerciante. En primer lugar, tengan claridad qué quiere decir concursado. Finalmente, ¿qué es un concursado? No es el que participó en un concurso, ¿verdad? Eso no. Los que participan en concursos, no. Bueno, entonces, por la hora que es, lo vamos a dejar ahí. Nos vemos el día jueves. Y ahí es donde ya ustedes me tendrán las respuestas respectivas que es un concursado. Porque también, de alguna manera, está regulado también en el Código Penal. No dice concursado, pero es una forma de exponerlo, ¿verdad? O identificar a la persona. Bueno, entonces pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciada Lombi.